Cirugía, platicar acerca del tema de neoplasias quísticas del páncreas. Hola, buenos días. Pues efectivamente hoy vamos a platicar un poquito de neoplasias quísticas del páncreas, que me parece que es un tema un poquito olvidado o hecho a un lado en la formación que tenemos todos como cirujanos oncólogos. Sabemos todos que una de las principales formas en que podemos incidir como cirujanos oncólogos en mejorar los resultados en cáncer que hay actuales, específicamente en cáncer de páncreas, que no han mejorado en los últimos 40 años de forma tan sustancial como en otras áreas, pues es precisamente detectando lesiones o neoplasias premalignas. Y este justo es un grupo de neoplasias premalignas que podemos diagnosticar y tratar de manera muy oportuna, pero que evidentemente si no conocemos, si no sabemos hacer un abordaje diagnóstico adecuado, pues no nos van a pasar por el frente sin saberlas diagnosticar, sin saberlas abordar, sin saberlas tratar y nos van a progresar hacia un cáncer. En general, pues ha habido un incremento exponencial en el diagnóstico incidental de las neoplasias quísticas del páncreas. Incidental me refiero a pacientes que se hacen un ultrasonido abdominal, una tomografía, una resonancia por X o Y razón, por síntomas inespecíficos o por cualquier otra cuestión, y hay un hallazgo que no estábamos buscando de una neoplasia quística en el páncreas. Evidentemente, el uso a la alza de este tipo de estudios ha hecho que la prevalencia de estas neoplasias aumente. Actualmente va más o menos del 2 al 10%, dependiendo de las series que revisemos. Y en general, las neoplasias quísticas, que no hay que distinguir muy bien el término de un quiste o de una lesión quística de una neoplasia quística, ¿no? Una lesión quística puede ser lesiones neoplásicas o lesiones no neoplásicas, y las neoplasias quísticas pues son específicamente eso, ¿no? Crecimientos anormales en forma de un quiste. Y en general las neoplasias quísticas van a comprender del 15 al 20% de todos los quistes pancreáticos. Son un grupo muy heterogéneo de neoplasias, son heterogéneas en cuanto a su histología, en cuanto a las características clínicas, ¿no? En cuanto al grupo de edad que se presentan, en qué sexo son más frecuentes unas u otras, las características radiológicas, las características fisiopatológicas, son heterogéneas en que cada una puede tener ciertas alteraciones genéticas o moleculares, y sobre todo son muy heterogéneas en el riesgo de malignidad que presenta cada una. De manera que cuando hacemos el abordaje diagnóstico de todas estas neoplasias quísticas, pues tenemos que evaluar muy bien con qué clínica se presenta cada una de estas para empezar a hacer el diagnóstico diferencial de ante qué tipo de neoplasia quística del páncreas nos estamos enfrentando. Eh, los estudios radiológicos presentan características cada una de estas muy particulares ya sea en la tomografía, en la resonancia, en el ultrasonido endoscópico, el análisis molecular, la evaluación endoscópica, y algo muy importante que nos funciona y que es muy útil para hacer el diagnóstico diferencial, que muchas veces por imagen puede ser difícil, es analizar el líquido del quiste. De manera que una vez que tenemos el diagnóstico, tendremos que decidir con toda esta información integrada si es un paciente que podemos vigilar, que podemos observar, en quien podemos tener un manejo conservador o incluso ni siquiera ofrecer ningún tipo de vigilancia, o si por el contrario se tratará de una neoplasia quística que tengamos que operar. De manera muy general, las lesiones quísticas o los quistes del páncreas se van a dividir en epiteliales. Esto quiere decir que van a estar cubiertos o rodeados por un epitelio real, por células epiteliales. Y dentro de estos va a haber dos grandes grupos, los quistes epiteliales no neoplásicos, donde están los quistes congénicos, los linfoepiteliales, los quistes de retención,
y los neoplásicos, que van a ser realmente las neoplasias quísticas del páncreas. Y dentro de estos, pues vamos a tener neoplasias que son francamente benignas, como el cistadenoma seroso, el amartoma, un quiste neoplásico asociado a von Hippel-Lindau, las premalignas, que son el grupo pues que más nos atañe, porque precisamente en este grupo existirá la pregunta de si vigilar o de si operar, y en donde muchas veces tendremos dudas diagnósticas, dudas de nuestras decisiones de estrategia, tanto de abordaje como de tratamiento, y las que son francamente malignas, como el tumor sólido pseudopapilar, que en general, pues, para fines prácticos es un tumor maligno de bajo grado, eh, algunos tumores neuroendocrinos que tienen degeneración quística, algunos adenocarcinomas ductales de páncreas que tienen degeneración quística, y en general, las neoplasias quísticas del páncreas son el 15 al 20% de todas las lesiones quísticas. Y va a haber otros quistes que son no epiteliales, eso quiere decir que realmente no están rodeados o circundados por un epitelio real, y aquí es donde entran los pseudoquistes pancreáticos, que como todos sabemos se llaman pseudoquistes pancreáticos porque no tienen un epitelio real, sino simplemente tienen una pseudocápsula o una pared de células inflamatorias, el linfangioma, y otro tipo. Eh, Dentro de los que las neoplasias quísticas del páncreas que más frecuentes están el cistadenoma seroso, que ya vimos en la tabla anterior que la mayoría de las veces va a ser una entidad benigna, más o menos la frecuencia es del 13 al 23%. La neoplasia mucinosa quística, que va a ser del 11 al 18%. El IPMN, que es la neoplasia mucinosa papilar intraductal, de ahí la abreviación, de rama principal, el 26%, de rama secundaria, el 25%, y la neoplasia sólida pseudopapilar. En esta charla nos vamos a enfocar básicamente en estas cuatro, que son las que pueden tener cierto potencial maligno y en las que generalmente están ustedes como residentes o llegan perdidos a no saber de qué se trata, las confunden, creen muchas veces que se trata de la misma entidad patológica, y como veremos son neoplasias o entidades únicas y no pertenecen ni siquiera al mismo espectro. En general, pues este es el diagrama que todos conocemos de las neoplasias quísticas del páncreas. Vemos que a simple vista pues, se pueden confundir de manera muy fácil, pero ahorita veremos cómo distinguir con todo el abordaje diagnóstico que haremos y con la epidemiología y con la clínica ante qué entidad estamos, ¿no? Empezando por el cistadenoma seroso, aunque ya vimos que la mayor parte de las veces va a ser benigno, lo trato aquí porque es una entidad que llega muy frecuentemente aquí al INCAN, y muchas veces casi como reflejo patelares hay que operarlo, ¿no? Porque vemos ahí una neoplasia quística que está grande en una mujer de edad avanzada. Entonces, no. Son lesiones que generalmente son ricas en glucógeno, que van a estar recubiertas por un epitelio cuboidal. En general van a representar el 16% de las neoplasias quísticas. Y aquí está la clave del diagnóstico. Son lesiones o neoplasias microquísticas, es decir, van a estar formadas por múltiples quistes de pequeños tamaños. En general dan esta imagen típica de panal de abeja, y solamente el 10% puede tener una apariencia oligoquística o macroquística. Pueden tener una calcificación central, generalmente van a estar llenas de estos microquistes de un líquido claro, ceroso, que cuando se aspira y se analiza en un citoquímico tendrá niveles de amilasa no elevados. ¿Qué nos traduce, Marta, que no tenga un nivel de amilasa elevado? No, Ferraz. Exactamente, que no hay una comunicación de esa neoplasia quística con el conducto pancreático. O sea, el conducto pancreático, pues jugo pancreático igual a amilasa elevada. Si el nivel de amilasa no está elevada, pues lo que nos traduce es que no hay comunicación de esta neoplasia quística con el conducto pancreático o con el sistema ductal del páncreas. Y los niveles de antígeno carcinoembrionario característicamente también van a ser bajos. Yo ¿cómo traducimos un nivel de antígeno carcinoembrionario bajo en el líquido del quiste? Eso es
Se los pregunto siempre que pasan por gastro a todos. ¿No? Edgar, ¿alguien? ¿No? Exacto. Entonces, una confusión muy frecuente es que si el líquido, en el líquido el quiste, el antígeno carcinomembranero está elevado, casi todos es maligno, está elevado el antígeno. No, lo único que traduce el antígeno, el cáncer carcinomembranero elevado dentro de una neoplasia quística es su naturaleza mucinosa o no mucinosa. Entonces, evidentemente, este es una neoplasia no mucinosa, entonces los niveles de antígeno carcinomembranario van a estar bajos. Es una entidad frecuente en pacientes con síndrome de von Hippel-Lindau y hasta el 15% de los pacientes con este síndrome van a presentar a lo largo de su vida algún cistadenoma seroso del páncreas. La imagen característica en panal de abeja, aquí vemos un ejemplo de una tomografía en la imagen de la izquierda, en donde vemos todos estos quistes pequeños que conforman el cistadenoma seroso. Del lado derecho hay una resonancia en secuencia T2, donde vemos ahí igual todos los microquistes que conforman esta neoplasia. Pueden tener una calcificación central, entonces también siempre que veamos una calcificación central hay que pensar en un cistadenoma seroso, y en el ultrasonido endoscópico pues también vamos a ver este componente poliquístico y microquístico. Eh, Solamente el 1% de esas neoplasias pueden degenerar en un cistadenocarcinoma, o sea, la gran mayoría van a ser neoplasias benignas, van a ser indolentes en el sentido de que tienen un crecimiento lento. Eh, el 75% de estas neoplasias se van a presentar en mujeres y en general en mujeres mayores de 60 años. Entonces, como una mnemotecnia que se utiliza en todos los artículos académicos de revisión para pregrado y todo esto es que es la neoplasia quística de la abuela. ¿Por qué? Porque generalmente se va a presentar en mujeres alrededor de los 60 o 70 años. Se puede presentar en cualquier parte del páncreas, en cabeza, cuerpo, cola, y los síntomas, pues evidentemente van a depender del tamaño y de la localización. De manera que pueden dar dolor, saciedad temprana, si se localizan en la cabeza, pueden incluso generar ictericia por compresión de la vía biliar, pancreatitis. Y al saber que es una neoplasia que en su vasta mayoría va a ser benigna, pues el tratamiento quirúrgico, y esto es lo que se tienen que llevar en la cabeza, una vez que tenemos el diagnóstico de un cistadenoma seroso, solamente se debe ofrecer tratamiento quirúrgico a los pacientes que estén, o a las pacientes, porque la gran mayoría van a ser mujeres, que estén sintomáticas. Recomendaciones por guías. El Colegio Americano de Radiólogos únicamente recomienda resección en los pacientes sintomáticos y mayores de 4 centímetros. ¿Por qué 4 centímetros? No lo sé, es algo arbitrario. La realidad es que el tamaño de esta lesión no ha tenido o no ha demostrado tener ningún tipo de correlación con el riesgo de malignidad. Este mismo colegio recomienda seguir a estos pacientes dependiendo si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas. Las guías europeas recomiendan un seguimiento anual, pero no especifican esas guías europeas si seguir solamente a los sintomáticos o si seguir a los asintomáticos. Y evidentemente, una vez que llevamos a resección a un paciente que porque tuvo síntomas, pues no se requiere de un seguimiento oncológico. Aunque no lo crean, también aquí hay pacientes que llevamos siguiendo 25 años porque tuvieron un cistadenoma seroso y les siguen pidiendo CA 19-9 y antígeno carcinoma. Entonces, estos pacientes se resecan y básicamente si no tienen ninguna complicación postquirúrgica mediata o tardía, pues se pueden dar de alta sin ningún problema, no hay ningún riesgo de recurrencia. La segunda es la neoplasia quística mucinosa, va a comprender el 25% de las neoplasias quísticas del páncreas, generalmente van a estar conformadas por un epitelio que va a estar rodeado por estroma ovárico. Y esto en patología, esto para el patólogo es un signo patognomónico. O sea, si él ve epitelio que puede ir de cuboidal a cilíndrico, rodeado por estroma ovárico, de una biopsia de una neoplasia quística del páncreas, que expresa receptores de estrógeno y progesterona, básicamente es el diagnóstico histopatológico de una neoplasia quística mucinosa. Como su nombre lo dice, pues producen mucina. La gran mayoría se van a presentar en mujeres, o sea, a mí no me ha tocado ver una neoplasia quística mucinosa en un hombre, entonces prácticamente es algo exclusivo del sexo femenino, y esta se va a presentar
en un rango de edad más o menos entre los 40 y 50 años, y así como el previo era el tumor de la abuela, este es el tumor de la mamá, ¿vale? Entonces es como la nemotecnia. No comunican al conducto pancreático, igual que los anteriores no comunican al conducto pancreático, y entonces la amilasa va a estar como luz, si no comunica con el conducto pancreático, baja, exactamente. Generalmente la imagen aquí va a ser unilocular o macroquístico, a diferencia del previo que era en panal de abeja o microquístico. Pueden tener nódulos murales o un componente sólido, y esto es una bandera roja o un foco de alarma porque la presencia de este hallazgo incrementa el riesgo de que estemos ante una entidad maligna. Generalmente, y la gran mayoría igual, se van a localizar en el cuerpo o la cola del páncreas. Entonces, cuando se encuentren con esta imagen en una mujer de 45, 50 años en la cola del páncreas, casi seguramente estamos ante una neoplasia quística mucinosa. Esta neoplasia aquí vemos que también puede tener, a diferencia de la previa, que tenía una calcificación central, esta puede tener una calcificación periférica. Entonces, como ven o como van viendo, con la pura imagen podemos tener ya el diagnóstico, ¿no? Desde que el paciente llega al consultorio con una tomografía, vemos en qué rango de edad está, las características de la imagen, pues casi tenemos ya el diagnóstico en esa primera cita. Y pueden tener este hallazgo, como vemos aquí, pueden tener, aquí vemos un nódulo mural que incluso realza el medio de contraste, y eso pues evidentemente es un dato de alarma. Aquí en un ultrasonido endoscópico, de igual forma vemos un nódulo mural. Solamente el 20% van a ser sintomáticos, y esto es muy importante, o sea, el riesgo de malignidad en estas neoplasias es muy heterogéneo. O sea, podemos estar ante una neoplasia quística mucinosa que es benigna, hasta una que es premaligna o que ya tiene displasia, hasta una que ya tiene un adenocarcinoma, ¿no? Y es aquí donde tenemos que, o donde entran ya cuestiones más finas a evaluar para saber si es un paciente que podemos vigilar porque no tiene en ese momento la sospecha de tener malignidad en esa neoplasia, o si es un paciente que debamos llevar a resección quirúrgica. Generalmente podemos detectar mutaciones en KRAS y P53, sobre todo en pacientes que ya tienen malignidad, y esto evidentemente está haciendo una VAF del epitelio de la neoplasia quística, lo cual no es cosa sencilla, ¿no? Es muy complejo obtener material celular en las biopsias por aspiración con aguja fina de estas lesiones. El líquido, pues la amilasa ya habíamos dicho que no está elevada porque no comunican con el conducto pancreático, y al ser una neoplasia mucinosa, el antígeno carcinoembrionario va a estar elevado. Nuevamente voy a sonar repetitivo, antígeno carcinoembrionario elevado en el líquido del quiste no es igual a malignidad. Lo único que nos dice es que es una neoplasia quística y en general, mucinosa, perdón, y en general este nivel o este corte de 192 ha demostrado tener un valor predictivo positivo de 80% para neoplasias mucinosas. Entonces, esta neoplasia pasa por todo el espectro de atipia hasta carcinoma, ¿no? Atipia, displasia de bajo grado, displasia de, perdón, aquí el typo, displasia de alto grado y carcinoma invasor. Entonces, evidentemente lo que queremos o el objetivo no es operar a los pacientes cuando están aquí, ¿de acuerdo? El objetivo es operar a los pacientes cuando están aquí, cuando todavía no han desarrollado un carcinoma invasor. Nosotros, por ser un hospital de referencia, pues muchas veces no tendremos esa ventana para pescar un poco a los pacientes cuando se encuentran acá, pero sí va a haber características que nos van a hablar de ello. Entonces, este análisis del grupo del Sloan Kettering hizo la correlación, y hago aquí el apunte de que todas estas series que les voy a presentar, evidentemente son series quirúrgicas con el sesgo que puede tener eso, ¿de acuerdo? Aquí no entran pacientes que se vigilaron. Pero bueno, aquí dentro de 163 neoplasias quísticas mucinosas que ellos operaron, vieron cuáles eran las características más frecuentes entre las neoplasias quísticas mucinosas que tenían un diagnóstico benigno en el reporte histopatológico final y las que tenían ya malignidad. Y vemos que en general era un mayor porcentaje de neoplasias quísticas mucinosas ya con malignidad tenían un tamaño mayor a 6 centímetros, una mayor proporción de estos pacientes, hasta el 64%, tenían presencia de nódulos murales o papilas y solamente el 4.4% de los benignos.
y el tamaño evidentemente fue mucho mayor en las neoplasias que ya tenían malignidad. Y aquí vemos en esta gráfica cómo los pacientes con una neoplasia quística mucinosa ya con carcinoma invasor, pues en general eran tumores más grandes, ¿no? Ya por arriba de los 4 centímetros, casi todos, en su mayoría por arriba de 4 centímetros, y eran siempre o casi siempre pacientes que ya tenían nódulos murales en la lesión. Y aquí comparan evidentemente la supervivencia entre los pacientes que no tenían malignidad en la neoplasia quística mucinosa y los que sí. Pues es algo muy obvio que hay diferencias en la supervivencia. Este es otro estudio multicéntrico de igual de neoplasias quísticas mucinosas llevadas a cirugía y de igual manera vemos aquí que dentro del análisis multivariado un factor de riesgo independiente para presentar malignidad en estas neoplasias fue el tamaño en los estudios de imagen, la presencia de un componente sólido y la presencia de dilatación del conducto pancreático. De los pacientes que tenían adenocarcinoma en estas neoplasias quísticas mucinosas, hasta el 34% tuvieron ganglios linfáticos positivos. Estos pacientes en su mayoría los llevaban a quimioterapia adyuvante, un poco traspolando de cáncer de páncreas ductal, aunque no son necesariamente entidades similares o parecidas, y la recurrencia a 3 años, hasta el 30% de los pacientes recurrían a 3 años, y la supervivencia a 3 años del 59%. Entonces, en general, a pesar de haber un adenocarcinoma en esa neoplasia quística mucinosa, pues podemos ver cualquiera que conozca gráficas de supervivencia en un cáncer de páncreas, que no se comportan igual, se comportan de manera menos agresiva, pero no por ello no son tumores que presenten recurrencia o no por ello son tumores que no puedan matar a los pacientes. De manera que las recomendaciones por las guías, por la IAP, que es la Asociación Internacional de Pancreatología, es resección quirúrgica a todos los pacientes independientemente del tamaño. A mí esta recomendación me parece algo excesivo, pero bueno, lo que argumentan ellos justificando esta recomendación es que generalmente son pacientes en una edad relativamente temprana al diagnóstico, 40, 50 años, tomando en cuenta la expectativa de vida, sobre todo en países de primer mundo, pues sí, son pacientes que se diagnostican en su vida, en la media de su vida. Entonces ellos dicen, pues si las estás diagnosticando a edad temprana, ¿qué tanto sentido puede o tiene seguir a estos pacientes a largo plazo? Es estresante para el paciente, consume recursos, tienen riesgo de progresión y que, como vimos, el 95% se localizan en la cola del páncreas. Entonces dicen, está en una localización favorable, es una pancreatectomía distal, es una cirugía poco mórbida con casi nula mortalidad, entonces resecciona a todos. A diferencia de las guías europeas, que solamente recomiendan cirugía en pacientes que tengan síntomas o que tengan lesiones mayores a 4 centímetros por los estudios que vimos previos, que es donde se vio que hay mayor riesgo de malignidad. Y ellos justifican que el riesgo de malignidad en las neoplasias quísticas mucinosas menores de 4 centímetros y que además no tienen nódulos murales es tan bajo como del 0.03%. Entonces, también a estos pacientes pues los vamos a estar sobretratando si seguimos las recomendaciones de la IAP. Entonces, en este grupo de pacientes ellos recomiendan vigilancia, que deberá ser cada 6 meses el primer año y después de manera anual. Y el Colegio Americano de Radiólogos recomienda cirugía en los pacientes que tengan neoplasias mayores a 3 centímetros y no hacen ninguna especificación respecto a la presencia o no de nódulos murales. En general, no hay que seguir a los pacientes que llevamos a resección y en el reporte de patología no tienen malignidad. ¿Por qué? Porque en esos pacientes no hay riesgo de recurrencia. Y en los pacientes que sí tienen malignidad, en el reporte de patología final, pues hay que hacer un seguimiento oncológico en forma y vimos que hasta el 30-40% de estos pacientes van a tener recurrencia y la supervivencia global en estos pacientes a 5 años será del 60%. Un poco, ok, ya resequé a un paciente, el patólogo me dijo que hay cáncer, ¿qué sigue? O sea, ¿le doy adyuvancia? ¿No le doy adyuvancia? Básicamente no existe ningún estudio clínico aleatorizado para este grupo de pacientes. Son neoplasias
raras hasta cierto punto. Entonces, un poco lo que hacemos en los grupos oncológicos es traspolar lo que existe de cáncer de páncreas a neoplasia quística mucinosa del páncreas con adenocarcinoma, pero no son necesariamente entidades biológicas que tengan un comportamiento similar, pero bueno, entonces se les da a muchos pacientes adyuvancia. ¿Cuál es el papel de la adyuvancia para estos pacientes? Este estudio es un estudio observacional retrospectivo que se hizo de la base de datos nacional de cáncer de Estados Unidos del 2004 al 2019, 161 pacientes con neoplasia quística mucinosa con cáncer. Dentro de estos, al 45% se les dio tratamiento adyuvante y en general la mediana de supervivencia fue de 133 meses. A la hora de comparar a los pacientes que solamente se llevaron a cirugía con los que se les dio tratamiento adyuvante, vemos que no hay absolutamente ninguna diferencia, o por lo menos no estadísticamente significativa, en cuanto a supervivencia global. Pero a la hora de hacer un análisis un poco más fino por subgrupos, vemos que cuando analizamos estos pacientes de acuerdo al estatus ganglionar, es decir, neoplasia mucinosa quística con cáncer, ganglios negativos o ganglios positivos, en los pacientes con ganglios negativos, esta no diferencia se mantuvo independientemente de recibieran cirugía solamente o adyuvancia, y en donde ya hubo una diferencia fue en los pacientes con ganglios positivos, en los que claramente el recibir adyuvancia ofreció un beneficio en supervivencia global, de manera que podemos concluir con todos los sesgos que pueden tener estos tipos de estudios, que probablemente lo que nos deba hacer decidir en estos pacientes si ofrecer adyuvancia o no después de la cirugía y de un reporte histopatológico de malignidad o de adenocarcinoma originado en una neoplasia quística mucinosa es el estado ganglionar. Fueron un poquito más allá y compararon los resultados de la neoplasia quística mucinosa, que son estos rojo y verde, con pacientes pareados de mismas características en cuanto a TNM, edad, todo esto, con cáncer de páncreas. Y vemos que aquí en los pacientes con ganglios negativos, vemos lo que ya habíamos visto, no hay diferencia si se van solamente a cirugía o a adyuvancia, pero en cáncer de páncreas sí la hay. O sea, evidentemente en el cáncer de páncreas, independientemente, cáncer de páncreas me refiero a adenocarcinoma ductal de páncreas. Sí hay diferencia independientemente del estado ganglionar. Y obviamente al comparar los dos grupos, independientemente de si sean ganglios positivos, si reciban cirugía solamente o con adyuvancia, pues hay diferencia en la supervivencia, lo que nos hace concluir que son enfermedades distintas. Y a la hora de ver a los pacientes con ganglios positivos, pues vemos que se comportan bastante similar. Pasando lo más amplio de neoplasias quísticas de páncreas, que es el IPMN, que es la abreviatura de neoplasia mucinosa papilar intraductal. Sabemos que hay de dos tipos, los de rama principal y los de rama secundaria, que son el 25 y el 26% de las neoplasias quísticas respectivamente. ¿Por qué rama principal? Porque se originan en el conducto principal del páncreas, y rama secundaria, los que se originan en ramas afluentes al conducto pancreático principal. Aquí es importante saber que el riesgo de malignidad en cada uno de ellos va a ser diferente. El riesgo de malignidad en los de rama principal es tan alto como el 60 al 100%, y en los de rama secundaria únicamente del 10 al 30%. De los múltiples series que existen de IPMNs resecados, solamente el 20% en el reporte histopatológico final tienen ya sea o un componente invasivo o una displasia de alto grado. Entonces, al otro 80% son pacientes que realmente estamos sobretratando. O sea, solamente el 20% son los pacientes que van a tener un beneficio con la cirugía. Entonces, esto nos hace preguntarnos por qué o qué maneras tenemos para no sobretratar al 80% de estos pacientes. En general, el IPMN afecta por igual a ambos sexos, pero sí es ligeramente mayor la incidencia en hombres, generalmente entre los 60 y 70 años. Ha habido un incremento en el diagnóstico incidental por todo lo que platicamos al inicio. Son neoplasias que crecen dentro del sistema ductal del páncreas, que producen mucina y se dividen en conducto principal, rama secundaria,
y hay algunos mixtos, es decir, que tienen un componente en el conducto principal, pero también tienen un componente en ramas secundarias, y para fines prácticos estos tienen el mismo comportamiento biológico que los de rama principal. Al igual que la neoplasia quística mucinosa, estos van a pasar por el espectro de adenoma, displasia y carcinoma invasor. Y nuevamente, la idea no es operarlos aquí, la idea es operarlos antes de que progresen a un carcinoma invasor, porque evidentemente el pronóstico es distinto cuando operamos a un paciente aquí que cuando lo operamos acá, como veremos más adelante. Esta es una imagen muy esquemática, este es un IPMN de rama principal que afecta prácticamente todo el conducto pancreático. Este igual es uno de rama principal, pero que solamente tiene una afectación segmentaria del conducto pancreático principal. Este es uno de rama secundaria. Aquí vemos que la neoplasia se origina en una rama secundaria y el conducto pancreático principal está normal. Y este es uno mixto. Entonces, para fines prácticos, estos tres biológicamente se comportan igual y el único que se comporta distinto es el de rama secundaria puro. En general, el 60%, independientemente de si sean de rama principal o de rama secundaria, se van a localizar en la cabeza del páncreas, el 20% en el cuerpo y el 20% en la cola. Pueden ser unifocales, pero hasta el 40% pueden ser multifocales, es decir, podemos tener una lesión en la cola, otra en la cabeza, una en el cuerpo, otra en la cabeza, dos en la cabeza, y en algunos casos puede ser una afectación difusa de todo el páncreas. En general se considera que estos pacientes tienen un defecto de campo o una cancerización de campo, en el sentido de que es un páncreas que tiene tendencia a formar más IPMNs o incluso adenocarcinoma ductal de páncreas. Hasta el 30% de estos pacientes van a desarrollar carcinoma, que desarrollan carcinoma invasor en un IPMN, pueden desarrollar de manera sincrónica o metacrónica un cáncer en otro sitio del páncreas. Este trabajo, por ejemplo, evaluó un poquito cuál era la localización, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, ellos vieron que en su serie la gran mayoría eran de rama secundaria, el 73%, que la mayoría eran multiquísticos, o sea, había más de una IPMN, y la localización más frecuente era múltiples localizaciones, es decir, había más de una zona del páncreas afectado. ¿Van a ser sintomáticos? Sí, van a ser sintomáticos. Los síntomas principales van a ser dolor abdominal. ¿Por qué crees que den dolor abdominal, Fabi? Por compresión cuando están muy grandes, pero ¿cuál es la principal motivo por el que dan dolor abdominal? ¿Por qué? ¿La idea? Exactamente, ¿no? O sea, son neoplasias que producen moco y ese moco tapa el conducto pancreático y el hecho de que se tape el conducto pancreático ocasiona dolor e incluso pacientes que pueden tener eventos de pancreatitis recurrente. Puede haber pérdida de peso, puede haber ictericia, sobre todo los localizados en la cabeza que tienen ya un componente sólido, pues darán obstrucción de la vía biliar, pancreatitis, como lo mencionamos, pero hasta el 25% van a ser asintomáticos. Los estudios de imagen iniciales con los que vamos a abordar a estos pacientes pues serán principalmente la TAC y la resonancia, la TAC nos permite observar en los de rama principal dilatación del conducto pancreático. Si hay un componente sólido, lo podemos ver en una TAC bien hecha. En los de rama secundaria con un TAC, pues va a ser muy difícil ver la comunicación de esa lesión hacia el sistema ductal del páncreas, pero sí podemos ver si hay un componente sólido o no. La resonancia y específicamente la colangiopancreatorresonancia se considera de manera general un estudio mucho más sensible y mucho más específico y que nos delinea mucho mejor la anatomía ductal del páncreas, de manera que aquí en los de rama secundaria sí podemos ver la comunicación del IPMN con el sistema ductal del páncreas. Y ya en los pacientes que tengan algunas características preocupantes, pues podemos hacer un ultrasonido endoscópico, que será un mejor estudio, un estudio más fino, para evaluar algunas características como si estas IPMNs tienen nódulos murales y tienen septos internos para tomar un aspirado del líquido del quiste. Y bueno, aquí vemos una tomografía de un IPMN de rama principal en donde vemos una
dilatación prácticamente difusa del conducto pancreático principal. Esta es otra en donde vemos una dilatación segmentaria. Muchas veces cuando vemos estas dilataciones segmentarias y sobre todo hacia el páncreas distal, la gente que vemos esto nos podemos confundir a veces con pancreatitis crónica, porque una pancreatitis crónica también puede dar dilatación del conducto pancreático. Entonces, a veces aquí lo que nos va a dar un poco la diferencia es saber si hay calcificaciones, aspirar el líquido del quiste, etcétera, etcétera. Entonces, digo, aunque luciera sencillo, muchas veces el abordaje diagnóstico sí tiene sus asegúnes. Este es uno de rama secundaria, en donde vemos que el diámetro del conducto pancreático principal pues está normal, pero hay una neoplasia quística que tiene comunicación con el mismo. De igual manera, es una de rama secundaria, en donde hay comunicación con la rama principal, pero el conducto pancreático principal no está dilatado, y esta es una afección difusa de todo el páncreas, ¿de acuerdo? Con IPMs de rama secundaria. Entonces, es un espectro bastante amplio. Nuevamente, el análisis del quiste es importante. El antígeno carcinoembrionario va a estar elevado. Nuevamente, esto solo nos habla de su naturaleza mucinosa. La amilasa va a estar elevada. ¿Por qué? Porque comunican o dependen del sistema ductal del páncreas, y podemos hacer análisis en células epiteliales o en citología del líquido, donde podemos determinar algunas mutaciones como KRAS, GNAS, P53, SMAD4. Y estas mutaciones sí nos pueden hablar, a diferencia del ACE, que no habla de eso, del riesgo de malignidad o displasia de alto grado en estos IPMNs. El de conducto principal, la frecuencia de encontrar carcinoma invasor, displasia de alto grado en estos o de desarrollarlo a lo largo del tiempo es hasta el 60%. Entonces, en este grupo no queda duda que la cirugía, hay que llevar a cirugía a todos los pacientes, a menos que el estado del paciente no lo permita. O sea, mientras sean aptos para llevarse a resección, es el tratamiento para todos los IPM de rama principal. Y los IPM mixtos, pues se tratan básicamente igual que los de rama principal, entonces también hay que llevar a resección. Entonces, en este grupo de pacientes no existe mucha duda una vez que ya se tiene el diagnóstico de que es un IPM de rama principal, pero evidentemente en el grupo en el que entramos un poco en esta decisión de si llevar a cirugía o vigilar, pues son en los de rama secundaria, porque ya vemos que en estos pacientes el riesgo de malignidad pues no es tan alto, puede ser tan bajo como el 10% hasta el 30%. Entonces, aquí el objetivo es tener en una balanza cuál es nuestra policy como hospital, como grupo, como cirujano incluso, porque es una muy mala idea estar vigilando a pacientes que ya tienen displasia de alto grado, que ya tienen un carcinoma invasor, pero también no es una práctica adecuada estar operando a pacientes en los que ese riesgo de cáncer o riesgo de displasia es sumamente bajo. Y más bien a lo que tendemos, y sobre todo a lo que tienden en países de primer mundo, en donde hacen una práctica médica muy a la defensiva, es a sobretratar a estos pacientes. De manera que vemos que en las series quirúrgicas de IPMs de rama secundaria, a veces solamente el 10%, 15% de los pacientes tienen un reporte de displasia de alto grado, de malignidad en el reporte patológico final. Entonces, al otro gran grupo de pacientes, pues evidentemente los estamos sobretratando. ¿Qué es lo que hay que evaluar en estos grupos, en estos pacientes para decidir entre vigilar y operar? Varias características: el diámetro del conducto pancreático, si hay componentes sólidos, si hay nódulos murales, la aspiración del líquido, el tamaño de la lesión, los síntomas y los marcadores tumorales. De manera que hay múltiples guías, probablemente estas sean las tres más famosas, que es la de la Asociación Internacional de Pancreatología, las guías europeas y las de la AGA, que son americanas, para decirnos a qué pacientes. Entonces, en cuanto a la dilatación del conducto pancreático, aquí hay muchos trabajos que hablan del riesgo de malignidad cuando ya tenemos diámetros arriba de 5 centímetros, que puede ser hasta el 60%, arriba de 6 milímetros, que puede ser un riesgo que va del 30 al 90%, arriba de 8 milímetros del 56%. De manera general, un diámetro del conducto pancreático de más de 10 milímetros nos habla de un valor predictivo de malignidad de hasta el 89%, de manera que las guías recomiendan, las internacionales y las europeas, cuando hay una dilatación de más de 10 milímetros, ir a cirugía, y la AGA únicamente dice si hay dilatación del conducto pancreático, vamos a cirugía, pero no hace un corte del tamaño, entonces mucho más inespecífica en ese sentido. La presencia de nódulos murales
de más de 5 milímetros en ultrasonido tiene una sensibilidad casi el 85% y una especificidad bastante alta para displasia de alto grado o cáncer. Y solamente el 10% de los IPMs de rama secundaria sospechoso de malignidad y que no tienen nódulos murales van a tener displasia de alto grado en el reporte histopatológico. Entonces, es una proporción muy pequeña. Y entonces se concluye que el riesgo de un cáncer invasor es excepcional en ausencia de nódulos murales, de manera que las recomendaciones de las guías internacionales y las europeas es que si tenemos un nódulo mural mayor de 5 milímetros, ir a cirugía y la haga también sin hacer un corte en cuanto al tamaño. El tamaño de la lesión, pues aquí vemos todos estos autores que han estudiado la correlación del tamaño de la lesión con el riesgo de malignidad y vemos que cuando miden más de 3 centímetros, pues el riesgo de malignidad puede ir desde el 12% hasta casi el 30%, y cuando es más de 40 milímetros, que fue el corte de este autor, pues un 88% de sensibilidad para diagnosticar displasia o malignidad, pero solamente un 40% de especificidad. De manera que el consenso un poco es que los quistes mayores de 3 centímetros, pero que no tienen otra característica de riesgo, el valor predictivo para malignidad no es alto, es solamente del 27 al 30%, y solamente el 5% de estos pacientes desarrollarán cáncer, de manera que las guías internacionales solamente lo dejan como algo que se llama característica preocupante. Las guías europeas lo dejan solamente como una indicación relativa cuando mide más de 4 centímetros, y la AGA sí recomienda directamente cirugía. Entonces, como vemos, la AGA, la recomendación es como muy inespecífica, muy directa, muy operen a todos. Y sí, las europeas y las internacionales sí distinguen entre indicaciones, digamos, como absolutas e indicaciones relativas. La tasa a la que crezca un quiste, pues también tiene relación con el riesgo de malignidad. Si este crecimiento es más de 5 milímetros por año, las guías internacionales y las europeas lo dejan como una indicación relativa para cirugía, y la AGA ni siquiera lo considera. Y los síntomas en las series quirúrgicas, pues la presencia de diabetes de reciente aparición, pancreatitis, dolor abdominal, se asocia a tasas de malignidad muy variable, desde el 2-3% hasta el 15-20%. Entonces, en general, el nivel de evidencia de síntomas para discernir entre si un IPM puede tener displasia o malignidad o no es muy bajo. De manera que las guías internacionales solamente lo dejan como una característica preocupante, las europeas como una indicación relativa, y la AGA nuevamente no lo considera. Los marcadores tumorales, lo mismo. Entonces, el manejo clínico concluyendo con todo esto, como ven, el manejo clínico no debe basarse en un predictor único de manera aislada. Debemos integrar todas estas características, ver cuántas tiene el paciente, si tiene una sola, si tiene múltiples, y evidentemente a mayor número de estas características o de factores de riesgo, la probabilidad de malignidad aumenta. Y entonces o el objetivo o el trabajo que se hace en investigación actualmente es en identificar estas lesiones antes de su transformación maligna. Estas básicamente son las recomendaciones de las guías europeas, que las dividen en contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas es que haya un nódulo mural mayor de 5 milímetros, un conducto pancreático principal dilatado más de 10 milímetros, que haya ictericia o que ya haya una masa sólida, francamente, o que tengamos evidentemente una citología ya positiva a malignidad. Y todas las que tienen, digamos, como una menor sensibilidad o un valor predictivo positivo menor, las deja como indicaciones relativas, que son la tasa de crecimiento más de 5 milímetros al año, un CA19,9 elevado, sí dilatación, pero no más de 10 milímetros, un tamaño de más de 4 centímetros, etcétera, etcétera. Y básicamente las guías internacionales es lo mismo, nada más que ellos lo llaman estigmas de alto riesgo y características preocupantes. El algoritmo de las guías europeas es que si hay una indicación relativa y el paciente está apto para cirugía, llevar a cirugía, y si no está apto para cirugía o el paciente no desea cirugía, vigilarlo de manera estrecha. Y si hay una indicación absoluta para cirugía, llevar a cirugía. Las guías internacionales que se actualizaron en Kioto en el 2024, que son las que se conocen como las de Fukuoka y después se actualizaron en Kioto,
Dicen que si hay estigmas de alto riesgo, el paciente debe ir a cirugía, que si no hay estigmas de alto riesgo, debemos profundizar, digamos, el estudio de los pacientes con un ultrasonido endoscópico y de acuerdo a los hallazgos del ultrasonido endoscópico y el tamaño de la lesión, llevar la vigilancia o ir a cirugía. Este estudio del grupo del Mass General, del doctor Fernández del Castillo, analizó su serie de IPMNs de 810 pacientes en casi 20 años, siguiendo los criterios de Fukuoka, que los divide en estigmas de alto riesgo y características preocupantes. Y lo que él describe en su serie es que la tasa de malignidad en sus IPMN resecados ha incrementado con el paso del tiempo. La manera de traducir esto es que probablemente estén seleccionando mejor a qué pacientes operar y ya no están operando pacientes pues, que no tienen displasia ni siquiera en el reporte de patología. Y algo muy importante es que él habla del riesgo de malignidad dependiendo de las características preocupantes. De manera que si un paciente solamente tiene una característica preocupante, el riesgo de malignidad es del 22% y cuando tiene más de 3, pues es tan alto como el 100%. Entonces, si de pronto a lo mejor no hay un estigma de alto riesgo, pero ya hay 2 características preocupantes, pues es un paciente que tendrá un 34% de riesgo de tener cáncer o displasia en su patología final. Y creo que cualquier paciente a que digan tienes 30% de probabilidades de tener cáncer, pues será un paciente que acepte la cirugía sin dudarlo y nadie tendrá en mente que será un paciente que estamos sobretratando porque ya 34% pues no es un riesgo despreciable. Y las de la AGA prácticamente dicen operen a todos. ¿Qué guías tienen mayor rendimiento? Pues obviamente las europeas y las internacionales tienen una mayor sensibilidad, valores predictivos positivos. Las de la AGA, pues creo que nadie las pelamos mucho. El seguimiento, que es también otra cuestión, ¿qué tanto debo seguir a estos pacientes? ¿Con qué frecuencia? Básicamente, eh, y a manera de conclusión, se ha demostrado que los pacientes tienen riesgo de progresar aún después de 10 o 15 años. Entonces, básicamente la recomendación es seguir a estos pacientes mientras sean aptos para cirugía. Obviamente un paciente que ya no es apto para cirugía, que sus comorbilidades o su fragilidad ya no permite que ese paciente pueda ser llevado a cirugía, pues ¿para qué lo seguimos? O sea, si de todos modos no le vamos a ofrecer cirugía si presenta alguna de estas características de alto riesgo. En pacientes jóvenes existe un riesgo acumulativo y evidentemente pues ningún paciente joven va a estar queriéndose hacer una resonancia magnética cada año con el estrés de que en la próxima pueda haber un cáncer de páncreas. Entonces en pacientes jóvenes en específico sí se recomienda empujar hacia la resección. La resección, el tipo de resección quirúrgica que se debe hacer es una resección oncológica para fines prácticos. Si para lesiones localizadas en cabezas del páncreas debe ser una pancreatovenectomía con una linfadenectomía estándar para una pancreatovenectomía. Para lesiones localizadas en cuerpo y cola, una pancreatectomía distal con su linfadenectomía estándar correspondiente. Y va a haber algunos casos donde haya afectación difusa del páncreas o localización multifocal o no podamos obtener un margen negativo, que ahorita hablaremos de eso. Puede estar justificada la pancreatectomía total y en estos casos pues también hay que hacer la linfadenectomía estándar para una pancreatectomía total. A diferencia del cáncer de páncreas, donde el estudio transoperatorio de los márgenes no es un estándar, aquí la recomendación es sí hacer un estudio transoperatorio de los márgenes y la recomendación es ampliar el margen si en el estudio transoperatorio me reportan una displasia de alto grado, un carcinoma in situ o un carcinoma invasor. Y no ampliar el margen si me reportan displasia de bajo grado. Y esto es basado en evidencia, en estudios que han demostrado diferencia en la supervivencia cuando tenemos un R0, un R1 menor de 1 milímetro o un R1, o sea, un franco R1, ¿no? Entonces, las supervivencias son diferentes y también son diferentes cuando solamente tenemos displasia de bajo grado a cuando tenemos displasia de alto grado o cáncer invasor. Entonces, esa es la recomendación actual. ¿Cómo debemos seguir a los pacientes posterior a la resección? Las tasas de recurrencia del derrama principal y el derrama secundaria básicamente similar, entre el 1 y el 20%. Y aquí la cuestión es que hasta un 10% de los pacientes van a tener un cáncer invasor en esa recurrencia. La recurrencia de estos IPMNs es posible aún después de 10 años, entonces también son pacientes en los que hay que hacer un seguimiento oncológico de por vida.
Cuando en el IPM no hubo displasia de bajo grado, pues la recurrencia es bajita, 5 o 10%, pero cuando en el IPM no hubo displasia de alto grado o carcinoma invasor, pues la recurrencia es hasta el 50%. Básicamente es la regla. Entonces, sí debe hacerse un seguimiento a largo plazo. Se recomienda el seguimiento de por vida mientras el paciente nuevamente sea apto para recibir algún tipo de tratamiento. Y básicamente un poco el seguimiento se traspola a lo que sabemos de adenocarcinoma ductal de páncreas. Ahora, esta entidad que es el adenocarcinoma originado en un IPMN, que es un concepto que cada vez toma más empuje, más auge y se estudia más, es una entidad biológica diferente al adenocarcinoma ductal de páncreas. Mucho de lo que hacemos con estos pacientes es traspolado de lo que sabemos de cáncer de páncreas, pero son enfermedades completamente diferentes. Eh, el pronóstico sigue siendo malo, si bien no es tan malo como en un adenocarcinoma ductal de páncreas, también es malo. Hasta el 50% de los pacientes tienen recurrencia y esta recurrencia en un 20% de los pacientes es en el primer año. Y la mayor parte de las veces es una recurrencia sistémica. Entonces, en estos pacientes, lo que nos dice todo esto es que la cirugía no está siendo suficiente como tratamiento. Entonces, un poco en aras de eso, aquí tenemos una curva de supervivencia. Vemos que hasta el 50% tienen recurrencia a los 2 años, y al comparar con cáncer de páncreas, pues vemos que si bien el comportamiento no es tan malo como en el cáncer de páncreas, pues también son pacientes con supervivencias globales a 5 años no buenas, ¿no? En estos pacientes en general, la mediana de supervivencia es de 39 meses, comparado con 19 con adenocarcinoma ductal de páncreas, y la supervivencia de 10 años, el 34%, al comparar con 9% en cáncer de páncreas. Pero no está siendo suficiente el tratamiento quirúrgico, y esto nos hace preguntarnos si es un grupo de pacientes que se beneficia de adyuvancia. Creo que la práctica de todos es darles adyuvancia si hay cáncer en el reporte de patología, traspolando nuevamente lo que sabemos de adenocarcinoma ductal de páncreas, pero la realidad es que no es tan adecuado darles adyuvancia a todos los pacientes. Por lo menos estos trabajos que les voy a presentar ya por último, lo que tratan de discernir es si hay un papel de la quimioterapia adyuvante en estos pacientes. Este fue un estudio retrospectivo de 16 centros. Todos son estudios retrospectivos, no hay un solo estudio aleatorizado hasta hoy, 2025. Están corriendo algunos, sobre todo del grupo inglés y holandés. Pero este fue del 2005 al 2018, 1,031 pacientes, de los cuales 63 recibieron quimioterapia adyuvante. Este trabajo lo que discernió es que los factores pronósticos en estos pacientes son el estatus ganglionar. Cuando no hay ganglios positivos, pues las supervivencias están arriba del 50% a un seguimiento a largo plazo, a diferencia de cuando los ganglios están positivos. Y el antígeno carcinoembrionario, el CA19-9 elevado. De manera que estos pacientes disciernen un poco el papel de la quimioterapia cuando no hay enfermedad ganglionar y cuando sí hay enfermedad ganglionar. Vemos cuando no hay enfermedad ganglionar en el reporte histopatológico final, básicamente no hay ninguna diferencia entre dar quimioterapia adyuvante y sí darla, a diferencia de cuando sí hay enfermedad ganglionar, un poco similar a lo de neoplasia quística mucinosa. Cuando sí hay enfermedad ganglionar es cuando se ve un beneficio real de dar quimioterapia adyuvante en estos pacientes. Y este grupo fue un poquito más allá, ya que en los pacientes que tenían enfermedad ganglionar los dividieron entre los que tenían antígeno CA19-9 no elevado y los que sí tenían elevado, de manera que en los que no tenían CA19-9 elevado al diagnóstico, a pesar de tener enfermedad ganglionar, tampoco vieron ninguna diferencia significativa entre recibir adyuvancia o solo cirugía, y sí lo vieron en los pacientes que tenían CA19-9 elevado. Entonces ellos proponen este algoritmo en donde la primera pregunta que tenemos que hacernos es si hubo enfermedad ganglionar o no en el reporte de patología. Si no hubo, no deberíamos de considerar quimioterapia adyuvante. Si sí hubo enfermedad ganglionar, la siguiente pregunta es cómo estaba el CA19-9 al momento de la cirugía. Si estaba elevado, entonces el paciente debería ir a quimioterapia adyuvante, y si no estaba elevado, no deberá ir a quimioterapia adyuvante. Este es un estudio un poquito más actual, o con un grupo más, una corte más actual de pacientes, del 2010 al 2020, casi 500 pacientes, igual 60% recibieron adyuvancia.
Igual vemos aquí de manera global, no hay diferencia ni en recurrencia ni en supervivencia libre de enfermedad, independientemente de si los pacientes reciban o no adyuvancia, no hay diferencia en supervivencia global, pero al hacer, incluso al hacer el análisis de qué régimen recibieron, si Folfirinox, gemcitabina, Gemcap, tampoco hubo ninguna diferencia y ellos, a diferencia del trabajo previo, no encontraron ningún factor que fuera significativo para discernir qué pacientes deben recibir adyuvancia, ni siquiera el estado ganglionar. Y este es un metaanálisis o una revisión sistemática de los trabajos que existen al respecto. Son casi 10,000 pacientes de 26 estudios. Y lo que dicen ellos es que los únicos pacientes que se benefician de recibir adyuvancia son los pacientes nuevamente que tienen enfermedad ganglionar. Entonces, lo que podemos concluir es que probablemente en un cáncer originado en IPMN, la decisión a si recibir adyuvancia o no deba depender del estado ganglionar. Un poco de la experiencia o de la epidemiología que tenemos aquí en el instituto. Esta es una corte de pacientes de neoplasias quísticas quirúrgicas del 2010 al 2020. Vemos que la mayor proporción de pacientes son mujeres, son neoplasias mucho más frecuentes en mujeres, sobre todo el tumor sólido pseudopapilar, la neoplasia mucinosa quística. La edad media son de 42 años, buen estado funcional. El diagnóstico más frecuente fue el IPMN, casi en un 44%, el cistanoma seroso 23%, y la neoplasia sólida pseudopapilar 20%, y la neoplasia mucinosa quística un 13%. Aquí pues vemos las diferencias que ya vimos en toda la clase, pero se mantienen en nuestras bases de datos que tenemos de aquí el INCAN. La edad mediana en los pacientes con cistadenoma seroso es 62 años, que corresponde al grupo de edad descrito en estos pacientes. De la neoplasia quística mucinosa es de 43 años, del IPMN de 67 años y del tumor sólido pseudopapilar de 32 años. Vemos que por mucho son mucho más frecuentes en mujeres y el único que está ahí un poquito con una proporción de sexo masculino es los hombres. La localización, pues también, conforme a lo descrito, sabemos que las neoplasias quísticas mucinosas van a estar casi siempre en el 95% de los casos en el segmento corporocaudal del páncreas, el CA19-9 elevado, la cirugía realizada en cada una de estas y la morbilidad y la mortalidad. Vemos que en general pues nuestras morbilidades están alrededor del 30%, morbilidades clínicamente significativas, y la mortalidad el 6% en IPMNs, el 7% en tumor sólido pseudopapilar y 0% en neoplasia quística mucinosa y cistadenoma seroso. Vemos aquí que la frecuencia de cáncer o displasia de alto grado en nuestro grupo de pacientes en neoplasia quística mucinosa es del 40% y en IPMN del 56%. Nuestros porcentajes de R0 y R1 están conforme a lo escrito. Enfermedad ganglionar, solamente el 20% en neoplasia quística mucinosa, 28% en IPMN y 14% en tumor sólido pseudopapilar. Las recurrencias y las supervivencias globales a 5 años. Entonces, en general, digo, son 73 pacientes en 10 años. La realidad es que al ser un instituto oncológico, muchas de estas neoplasias no llegan aquí hasta que ya tienen una transformación maligna muy franca. Entonces, es difícil a veces captarlos en estas etapas premalignas. Pero bueno, creo que es lo que se tiene y hay que tomar en cuenta también que esto es solamente los pacientes que hemos llevado a cirugía. Hay una muy buena proporción de pacientes que dejamos en vigilancia. Creo que la vigilancia que tenemos aquí tratamos de estandarizarla a lo recomendado por las guías, pero es muchas veces muy difícil por toda esta logística que implica a veces tener estudios en tiempo y en forma en un centro de alto volumen, pero más o menos estamos de acuerdo tanto epidemiológicamente, clínico-patológicamente y en resultados oncológicos, pues ya de acuerdo a lo escrito en la literatura internacional. Las conclusiones, pues es que tienen una baja transformación maligna en general, o sea, metiéndolas a todas en el mismo saco. El diagnóstico preciso del tipo de neoplasia quística y evaluar su riesgo de malignidad es crucial para tomar decisiones. Debemos tener un balance muy
muy concienzudo entre vigilancia y sobretratamiento. Las neoplasias quísticas sintomáticas y con características de alto riesgo de malignidad deben siempre ir a cirugía. Es muy importante conocer la historia natural de estas neoplasias para poder saber cómo manejarlas. La decisión entre tratar o vigilar debe ser siempre individualizada. No todos los pacientes caben en estos algoritmos, ni estos algoritmos se aplican para todos los pacientes. Y no depende solo, y esto es algo en lo que hace mucho énfasis la actualización de Kioto, no depende solo de las características del riesgo de malignidad, sino también de la expectativa de vida de los pacientes, del pronóstico, del estado funcional de los pacientes, del deseo del paciente, de la historia familiar y de los síntomas. Es evidente que tenemos que desarrollar nuevas herramientas para predecir de manera más precisa cuál es el riesgo real de esa neoplasia, de desarrollar displasia de alto grado o cáncer invasor para evitar el sobretratamiento. Y sería todo. Muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias por su plática al doctor Sebastián. Creo que estuvo bastante bien. ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta? Bueno, sí, yo tengo una pregunta. En estos pacientes ya nos dejó muy en claro como cuáles pacientes opera, cuáles pacientes vigilar, cuáles pacientes pues podemos como eh, despreocuparnos, ¿no? De darle algún tipo de manejo. Pero en los pacientes que tienen criterios de alto riesgo, de preocupantes, ¿cuál sería su seguimiento ideal aquí institucionalmente y durante cuánto tiempo? Pues la realidad es que aquí, como en una gráfica que les mostré, el número de características preocupantes que tengan importa mucho porque a mayor número, mayor el riesgo de malignidad. Entonces, probablemente si tengo un paciente que no tenga ninguna característica preocupante o que tenga una solamente, pues probablemente será un paciente al que le propondría un seguimiento. Varía mucho en el tamaño, sobre todo las guías de Fukuoka, pero en general yo creo que un seguimiento adecuado en nuestro contexto a lo mejor sería con una resonancia magnética cada 6 meses, si la lesión se mantiene estable, es decir, no ha aumentado de tamaño, no ha habido dilatación del conducto pancreático, no hay nódulos murales, no eleva marcador tumoral, el tamaño, etcétera, etcétera. Probablemente podríamos espaciar de manera anual, pero lo que sí es que es, como vimos, o sea, hay estudios retrospectivos que han demostrado que estos pacientes pueden tener progresión aún después de 15 años. Y si tomamos en cuenta que son neoplasias en un grupo de pacientes de 65, 70 años, pues probablemente el seguimiento deba ser de por vida. O sea, no habría a mí nada que me dijera, ya no sigas a este paciente. Lo único sería que ese paciente no estuviera fit para cirugía. Eh, dos preguntas, Sebastián. Una de cada 4 cirugías en el INCAN es por un cistadenoma seroso que nos insististe no se deben de operar. ¿Cuál fue el criterio para operarlos aquí? No, muy probablemente los síntomas, ¿no? O sea, el único motivo para operar a estos pacientes es la presencia de síntomas eh, y evidentemente equilibrar muy bien entre el riesgo quirúrgico del paciente, porque no es lo mismo tener un cistadenoma seroso en una paciente de 80 años en la cabeza del páncreas, que hay que hacerle un Whipple, a tener un cistadenoma seroso en una paciente pues relativamente fit de 65 años en la cola del páncreas. Entonces creo que incluso aquí tenemos pacientes sintomáticas, pero pues, que sí la cirugía es too much y que tienen buen manejo de síntomas con manejo médico y las tenemos sin operarlas, porque estas dos pacientes que tengo en mente son específicamente tumores muy grandes ahí desplazando vasos sanguíneos
en la cabeza del páncreas. Pues también es cuestión de involucrar un poco al paciente, explicarle cuáles son los riesgos, los beneficios. Entonces, yo creo que los que hemos operado aquí básicamente ha sido porque han tenido síntomas y porque se ha determinado que la mortalidad de la cirugía que se le va a ofrecer es aceptable en ese paciente en específico. Sin embargo, el 35% tuvo complicaciones, ¿no? Sí, Ok. así es. Y digo nada más para que nos quede claro tanto a los residentes como a nosotros, porque son muchas neoplasias, a lo mejor para recordar esto sí, y en estos les voy a poner los preocupantes, los no preocupantes, los que X, Z, Y. Específicamente, ¿cuáles serían tus 3 puntos? Si le preguntáramos a ChatGPT cuáles son los 3 puntos para operar o no una neoplasia quística de páncreas. Es en IPMN, dilatación del conducto pancreático arriba de 10 milímetros, nódulo mural arriba de 5 milímetros e ictericia. Y en neoplasias quísticas mucinosas, el tamaño de la lesión más de 4 centímetros y que tengan un componente sólido. Así de fácil. Gracias. Bueno, si no hay más dudas, eso sería todo. Gracias, buen día. No, no, aquí no, que nos quiten, a ver. Tráete a Lito Moreno.